En medio de la noche, entre truenos y relámpagos, un hombre tocaba la puerta de la sacristía, diciendo: «Padre, ábrame, deme su bendición, porque voy a ir a hacer pedazos a una bruja». Los celos de una bruja, escrita por Arlof y Casamitos. La casa se encontraba en el corazón de San Miguel de la Sierra, rodeada de árboles frondosos y flores de vivos colores. La fachada estaba pintada de un tono amarillo desgastado por el tiempo y el sol, pero aún así conservaba cierto encanto. Al acercarse, se podía notar que la casa no era como las demás. Había plantas raras en macetas a la entrada y unos extraños dibujos en la pared que a simple vista parecían garabatos, pero que al observarlos con detenimiento revelaban símbolos de la antigua magia mexicana. Al abrir la puerta, el ambiente era oscuro, iluminado solo por una tenue luz de unas velas que estaban dispersas por toda la sala. El aire tenía un olor extraño, como a hierbas y especias. En una esquina se encontraba una figura sentada en una silla, con una larga y negra túnica que le cubría todo el cuerpo. Se trataba de la bruja del pueblo, una mujer misteriosa y enigmática que hacía poco tiempo tenía la fama de hacer conjuros y hechizos. Elena entró a la casa de la bruja con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Era una joven tímida y algo asustadiza, pero sabía que tenía que enfrentar su miedo. La bruja estaba sentada en una silla, con su túnica negra que cubría todo el cuerpo y su largo cabello gris que caía sobre sus hombros. Al ver a Elena, la bruja extendió una mano y señaló una silla desgastada en el otro extremo de la habitación. «Siéntate», dijo con voz suave pero firme. Elena obedeció con las manos temblorosas y el corazón acelerado. La bruja la miró por un momento, estudiando su rostro, y luego le preguntó: «¿Lo trajiste?». Elena asintió con la cabeza y sacó un fuete de cuero de su bolsa. Era el fuete de su marido, o una riata con la que azotan a los caballos. Su marido era un hombre violento y abusivo que había amenazado con lastimarla ya varias veces en el pasado. Elena sabía que no podía dejar pasar más tiempo y que tenía que buscar ayuda, aunque eso significara recurrir a la magia. La bruja tomó el fuete de cuero, respirando mientras lo estudiaba con atención. Después se giró y caminó lentamente hacia una repisa llena de frascos. Cada uno de ellos contenía diferentes hierbas y especias. Con movimientos fluidos, tomó varios puñados de hierbas y los mezcló en un cuenco de plata, agregando un poco de agua de una botella con una etiqueta desgastada que parecía tener siglos de antigüedad. Mientras mezclaba los ingredientes, la bruja comenzó a murmurar palabras intangibles. Su voz era suave y musical, como el sonido de una brisa suave en una noche tranquila. Aquel extraño ritual finalizó cuando aquella bruja cortó un pequeño pedazo del fuete y lo agregó a la mezcla. Elena observaba todo con asombro. Sus ojos seguían cada uno de los movimientos de la bruja mientras ella preparaba la poción. Finalmente le entregó a Elena una botella con la poción. «Toma esto», le dijo. «Con esto, por fin podrás poner fin al tormento en el que vives». Elena tomó la botella, asombrada por lo que había sucedido. No podía creer que una simple poción pudiera ser algo tan poderoso. Pero la bruja no había terminado. Todavía tenía algo más que decir. «Recuerda», dijo la bruja, con una sonrisa siniestra, «esta poción es solo el inicio de tu venganza contra tu desalmado esposo. Con ella podrás hacer que sufra tanto como tú has sufrido,
pero debes tener cuidado. La magia es peligrosa y no puedes retroceder una vez que hayas comenzado. Elena estaba asustada por las palabras de la bruja, pero sabía que no podía seguir viviendo bajo el tormento de su esposo. Así que tomó la poción y prometió a la bruja que haría lo que fuera necesario para librarse de su marido. Con un gesto enigmático, la bruja desapareció en la oscuridad, dejando a Elena sola con su poción. Ahora estaba lista para comenzar su venganza, sin importar las consecuencias. Sabía que no había vuelta atrás y que debía enfrentar su destino, sin importar cuán oscuro pudiera ser. Elena regresó a su casa después de su encuentro con la bruja, con una mezcla de miedo y esperanza en su corazón. Al entrar, encontró a su esposo completamente borracho, tirado en el sofá y, como era de costumbre, exigiendo la cena de manera agresiva. Él le dijo: ¿dónde chingados habías estado? ¿Que no ves que me estoy muriendo de hambre? Apúrate y hazme de cenar. Elena comenzó a llorar, sintiendo la impotencia de su situación, y con el corazón roto, se fue a la cocina para preparar la cena. Con determinación, tomó la poción que la bruja le había entregado y la agregó a la comida. Pero de repente, algo extraño comenzó a suceder. Un vapor misterioso comenzó a salir de la olla y Elena comenzó a toser y a sentirse sofocada. El dolor se apoderó de su cuerpo, haciéndola retorcerse en agonía. Quería gritar y pedir ayuda, pero no podía pronunciar ni una sola palabra. El mundo comenzó a darle vueltas a su alrededor y la habitación se oscureció. Todo lo que podía sentir era dolor, la opresión en su pecho y el terror creciente. Hizo que Elena luchara para mantenerse en pie, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo desmayada. El esposo de Elena estaba sentado en la sala, impaciente por su cena, gritando su nombre para que le llevara de comer. Pero no recibió respuesta y después de unos minutos decidió buscar a su esposa en la cocina. Al entrar a la cocina, encontró a Elena tirada en el suelo, pálida y sin moverse. Se asustó mucho al verla en ese estado. La cargó en sus brazos y la llevó a su caballo para llevarla al médico del pueblo. El trayecto fue angustioso para el esposo. Este no dejaba de pensar en lo peor. Al llegar al médico, este examinó a Elena con detenimiento y notó que su respiración era muy débil y su pulso irregular. La situación era muy delicada. El esposo estaba al borde del colapso, observando a Elena enferma y sin saber qué hacer. Mientras tanto, el médico intentaba por todos los medios estabilizar a Elena, administrándole diversos medicamentos y tratando de controlar sus signos vitales. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la salud de Elena empeoraba con el paso de las horas. El esposo estaba devastado, sin poder hacer nada más que mirar y esperar. Elena se encontraba sumida en un sueño profundo, pero su esposo, quien no había despegado su mirada de ella, estaba determinado a no dejarla sola ningún momento. Algo increíble. Pasaron días enteros y el esposo no se separó de la cama de Elena. Siempre estaba cuidando de ella día tras día, velando su sueño, esperando su despertar. Finalmente, el día llegó y Elena abrió sus ojos. La habitación estaba llena de flores y velas encendidas, y su esposo estaba ahí, mirándola con una expresión de alivio y preocupación en su rostro. Elena se sorprendió al verlo allí, a su lado, sin haberse movido de la cama en todo ese tiempo, y fue en ese momento que aquella se dio cuenta de que quizás su esposo no era tan malo como ella había pensado. El esposo, aliviado de ver que Elena finalmente había despertado, tomó su sombrero y se fue hacia la puerta de la habitación. Con una sonrisa en su rostro le dijo: «Me alegra ver que finalmente estás despierta, mi amor. Tengo que ir a arar la milpa, pero regresaré en el transcurso del día».
Elena sintió con la cabeza, todavía sintiéndose un poco débil y aturdida. Pero su esposo la tranquilizó con una caricia en su mano y un beso suave en la frente, antes de salir de la habitación. Ella se quedó ahí, sola, tratando de procesar todo lo que había pasado en los últimos días, pero a pesar de las dificultades, Elena sabía que estaba en el camino correcto hacia la felicidad, y se prometió a sí misma seguir adelante sin importar lo que la vida le presentara. En el transcurso del día, aquella bruja a la que había visitado aquel día fue a su casa. La bruja entró a la habitación de Elena sin tocar puerta alguna. Su presencia envolvió el lugar en un aura oscura y misteriosa. Se acercó a la cama y con una sonrisa siniestra en su rostro le dijo: «Esto solo era el comienzo de la venganza. ¿Recuerdas? Ahora es tiempo de terminarla». La bruja sacó una pequeña botella de su bolsillo y le ofreció la poción a Elena, quien se negó rotundamente a beberla. Pero la bruja no se detuvo. Agarró a Elena de los cabellos y la obligó a beber la poción. Elena cayó de la cama, luchaba por mantenerse consciente, mientras la bruja sostenía su cuerpo debilitado en el suelo. El dolor intenso que se apoderó de su cuerpo la hizo sentir que sus huesos se rompían uno a uno. Trató de gritar, pero las palabras no salieron de su garganta. En cambio, solo salieron gemidos de dolor. Elena sintió cómo el veneno recorría su cuerpo, consumiéndola desde dentro. El dolor se intensificó, haciéndola retorcerse en el suelo, gritando en silencio, tratando de resistir, de luchar contra el veneno. Pero pronto se dio cuenta que era inútil. Finalmente, Elena dejó de moverse. Su cuerpo yacía inerte en el suelo, con la vida escapándose lentamente de ella. La bruja miraba con una sonrisa malévola el cuerpo sin vida de Elena y suspiraba con satisfacción, sintiendo el poder de la magia en sus venas. La euforia de haber llevado a cabo su venganza con éxito era muy grande. Se arrodilló al lado del cuerpo de Elena y acarició su mejilla fría con desprecio, saboreando la victoria. Sabía que la poción haría su trabajo. Murmura con una sonrisa siniestra. Se acercó a la ventana y contempla el paisaje exterior. La tarde cae en el pueblo, pero la bruja no se preocupa por el tiempo. Sus pensamientos están concentrados en la victoria que acaba de obtener. Esto será la primera de muchas, piensa la bruja con una sonrisa malvada. Nadie se mete conmigo y sale vivo. El esposo de Elena entró en la habitación, ansioso por ver a su amada esposa, después de haberla dejado en reposo para recuperarse. Sin embargo, la escena que se ve ante sus ojos es devastadora. Elena está inmóvil, su rostro pálido y frío como la muerte misma. El esposo grita y corre hacia ella, tratando de despertarla, de hacerla volver a la vida, pero es en vano. Elena está muerta y el esposo se queda sin aliento por el shock y el dolor. Sus ojos se llenan de lágrimas y un sollozo escapa de su garganta mientras se aferra a la mano de su esposa. Pero lo que el esposo no sabe es que la bruja estaba detrás de él, viéndolo en silencio. Ella se regocijaba en su triunfo, sabiendo que su venganza finalmente se había cumplido. Sin embargo, por ahora, permanecía en silencio, viendo al hombre llorar a su esposa muerta. El esposo, tan abrumado por la tristeza, no notaba la presencia de la bruja detrás de él. Solo sabe que su mundo se ha desmoronado, que la persona que más amaba en este mundo ha sido arrebatada de él para siempre. Y así, el esposo llora y sufre, completamente ajeno al mal que acecha en las sombras. La risa siniestra de la bruja resonó en la habitación, interrumpiendo el llanto del esposo que estaba arrodillado junto a Elena. El hombre levantó la cabeza y se dio cuenta de que la bruja estaba allí, observándolo con una mirada fría y despiadada.
El esposo se puso pálido al reconocerla. Parecía que era su esposa, que se había vuelto una bruja y se había vengado de él por abandonarla por una mujer más joven. El esposo intentó hablar, pero la bruja lo interrumpió con una sonrisa. «¿Crees que te libraste de mí tan fácilmente?», dijo la bruja. «No, no te has librado de mí. Nunca te perdonaré por lo que me hiciste». El esposo se quedó sin palabras, sin saber qué hacer. La bruja se acercó a él con paso lento y amenazante. «Y esto no es más que solo el comienzo de mi venganza», dijo la bruja, «y ahora ha llegado el momento de terminarla». El esposo trató de retroceder, pero la bruja lo agarró por el brazo y lo empujó hacia atrás. «Prepárate para enfrentar las consecuencias de tus acciones», la bruja le dijo con una sonrisa malvada. Y el esposo cayó al suelo y comenzó a temblar. Sabía que no había escapatoria, que tendría que pagar por lo que había hecho. La bruja se rió de nuevo, complacida por la desesperación del hombre. «Tu sufrimiento me complace, pero no te preocupes, no te mataré. Tendrás que vivir con el peso de tus acciones para siempre». La bruja se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando al esposo temblando en el suelo, solo y arrepentido de lo que había hecho. El esposo estaba allí, en la habitación, observando a Elena, inerte en la cama. Sus ojos estaban fijos en el frasco que estaba a su lado. El mismo frasco que la bruja usó para quitarle la vida a su amada. Aún contenía la mitad de la sustancia mortal. Se acercó y la cogió con su mano. Pensó que la bruja lo había dejado ahí a propósito, para que él sufriera como ella había sufrido. Reflexionó sobre su vida, sobre sus errores, sobre su falta de cariño y atención hacia Elena. Lamentó no haberla valorado lo suficiente. En un impulso, casi toma lo que quedaba en el frasco, pero no fue así. Solo apretó aquel frasco y lo guardó en su saco. Miró a su esposa muerta y le dijo: «Te prometo que esto no se quedará así». Ensilló su caballo y corrió en él como un alma que llevaba el diablo. Esa noche los relámpagos se miraban a lo lejos y su destino era la iglesia. Al llegar tocó la puerta de la sacristía. El padre gritó: «¿Quién es?». «Soy Gil», gritó, «el esposo de Elena». El padre salió y le dijo: «¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te ha pasado, Gil?». Le contestó: «Vengo a confesarme, padre». Él contestó: «Está bien, hijo, hazlo aquí mismo. Estamos solos. Siéntate y hazlo». Él le dijo: «Padre, confieso que engañé a mi primera esposa y la dejé con los años para casarme con Elena. Es cierto que la traté mal y no supe valorar a mi otra mujer. Parece que se volvió bruja y pensé que se había ido del pueblo, pero no fue así. Esperó el momento y acaba de matar a mi esposa. Ella está tendida en mi cama y si vine es porque quiero confesarme, porque quiero el perdón de Dios. Aunque sepa que no lo merezca, si me lo quiere dar bien y si no, ni modo. Porque sepa usted que voy a ir a matar a esa maldita bruja. No tiene ningún derecho. Yo la dejé de amar. No le mentí cuando la dejé. Por eso he venido a pedir el perdón de Dios y su bendición». El padre suspiró profundo y le dijo: «Está bien, hijo, pero la venganza no es el camino. Sé tu dolor y Dios te perdona y hasta la bendición te doy. Pero no eres el primero en venirme a confesar algo de esa malvada mujer. Ya van varias muertas por causa de esa mujer. Yo mismo fui a visitarla, a decirle en nombre de Dios que parara, pero salió mal». El cura se levantó la manga de su sotana y le dijo: «Esa maldita bruja hizo que mi brazo empezara a quemarse, hablando en un idioma desconocido. Por poquito no la cuento. Y te digo algo, eso que vive en esa cabaña ya no es tu ex esposa.
ya no es por completo ella, pertenece ahora al mismísimo diablo. Cuando me atacó, detrás de ella había una figura negra y era la forma del demonio. Ella está pactada y cada vez es más poderosa. Antes de que hagas una estupidez, visita a unos hombres que les pasó lo mismo. La verdad era cierto, todos ustedes eran unos brutos con sus mujeres, pero no por eso puede hacer lo que hace. A todos les pasó lo mismo. Los deja sin mujer. Dicen los rumores que así castiga, dejándolos a ustedes con el sufrimiento de perder a su amada. Ella hace que ustedes se enamoren de sus esposas perdidamente para que sufran más. Mira, vete a tu casa y dale santa sepultura a esa mujer. Y cuando lo hagas, tú y los otros hombres, aparte de mí, y en el nombre de Dios, la mandaremos al infierno. ¿Qué dices, hijo? ¿Aceptas? Gil le contestó: cuente conmigo, padre. Pasaron 2 días y los hombres y el cura se juntaron muy de mañana en la iglesia, cada uno con su machete, los cuales fueron bendecidos por el cura, así como su ropa bañada en agua bendita. Se persinaron frente a la cruz de Jesús, salieron y montaron sus caballos. Salieron a toda velocidad a la casa de la bruja. El cielo estaba nublado y aunque no llovía, el día se veía gris. Parecía un mal presagio, pero de algo sí se estaba seguro, y es que ninguno de aquellos hombres ni el cura tenían miedo de enfrentar a esa bruja, y menos de morir. Al llegar a la cabaña, parecía que estaba sola. De pronto, detrás de la casa salieron 2 enormes perros negros que se postraron en la puerta de la cabaña. El cura gritó: «Sal de ahí, maldita bruja. Ni tus guardianes del infierno detendrán que hoy sea tu fin. En el nombre de Dios, te obligo a que salgas». Los hombres ese día y en ese momento sintieron un poco de miedo, pero con más fuerza apretaron su machete sin dejar de rezar el Padre Nuestro. De pronto el viento cesó y un silencio abrumador se sintió. La temperatura bajó y aunque era de día, el cielo empezó a oscurecerse. Gil le dijo al cura: «Estamos con usted, pase lo que pase», para después gritar: «Sal de ahí, maldita, o nos tienes miedo». Dicho esto, se escuchó una carcajada. La bruja salió y en la entrada se paró. «Ustedes no son nada para mí, ni porque viene ese cura de mierda. Mis perros los matarán primero». Tras decir esto, los perros saltaron sobre 2 de los hombres, pero cuando querían morderlos, el hocico se les quemaba. Gil, al verlos desorientados, aprovechó el momento y a uno de ellos lo tasajeó con su machete, mientras el padre hizo lo mismo con el otro. La bruja dijo: «¿Qué han hecho, malditos? Ellos son como mis hijos. Y Gil, que no fuiste ni capaz de darme un hijo y por eso te fuiste con otra, solo para darte cuenta que tú eras el que no servías. Me abandonaste pensando que yo no servía, y si no tuviste los huevos para matarte tú mismo, lo haré yo junto con todos ustedes, bola de malmaridos». Haciendo un conjuro, la bruja les lanzó fuego, pero no funcionó del todo. Estos se cubrían con la ropa mojada, pero ellos sabían que otro embate no lo iban a resistir. Así que Gil, en un descuido, tomó a la bruja por la espalda y la atrapó con un pedazo de cadena, solo que la cadena no alcanzaba para amarrarla, y al ser de hierro, sus poderes quedaban anulados. Lo malo era que no podía soltarla, porque al soltar la cadena con sus manos, ésta quedaría libre. Así que tomó una decisión. Y con lágrimas en los ojos dijo: «Cura, quémeme con ella. Si la suelto, aquí nos mata a todos. Solo le pido un favor, que me entierre solo, no con mi esposa. No merezco estar a su lado. La hice sufrir, así que déjela descansar en paz y apúrese, porque se me suelta». El cura dijo:
Está bien, hijo. Sé que Dios te perdonará y tu esposa también. Y está de más describir esa escena. Ese día la bruja fue quemada junto con Gil. A Gil se le cumplió lo que pidió. No se le enterró junto a su esposa, pero sí a unos metros. A los días cayó un fuerte aguacero y para sorpresa de todos el río creció. Este pasó por el panteón sin hacer muchos destrozos, pero donde estaban enterrados Elena y Gil, una grieta el río creó entre las dos tumbas y dicen que las cajas se juntaron. Ahora solo hay una cruz con el nombre de los dos. Dicen que ella al final lo perdonó y quiso que estuviera a su lado. La siguiente historia, tal vez no la veas como yo, pero si te pones en la piel del protagonista, te marcará de por vida, porque fue real y a cualquiera le puede pasar. Sí, hasta a ti. Un hechizo fallido, adaptada por Casamitos. Arturo se levantó el domingo, sintiendo el peso de la resaca que se aferraba a su mente y su cuerpo. Abrió los ojos con lentitud, como si no quisiera despertar del sueño que lo mantenía alejado del mundo. Su cabeza palpitaba en cada latido de su corazón, como si ambos órganos lucharan por hacer notar en su cuerpo que está dolorido. Trató de recordar los eventos de la noche anterior, pero solo llegaron a su mente fragmentos confusos de risas, música y voces. Recordaba haber tenido una fiesta en su departamento, una fiesta que le había parecido una buena idea cuando la planeó, pero que ahora le pareció una carga en su espíritu melancólico. Se levantó con lentitud, sintiendo el peso de la soledad que le acompañaba. Caminó hacia la cocina en busca de algo que aliviara su dolor de cabeza. Pero el vacío de la nevera fue otro recordatorio de la vida solitaria que llevaba. La mezclilla que llevaba puesta, aún sucia de la fiesta, parecía más pesada que de costumbre. Arturo miró por la ventana de su departamento, contemplando los edificios lujosos que la rodeaban. Se preguntó si alguien más se había sentido tan solo en medio de tanta riqueza. El silencio de su hogar lo envolvía, como un recordatorio constante de su soledad. Se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos con pesadez, anhelando el alivio de la noche. Arturo estaba sumido en sus pensamientos cuando escuchó el sonido del timbre. Se sobresaltó, pero rápidamente pensó que tal vez era uno de sus invitados de la noche anterior que había olvidado algo en su departamento. Con dificultad se levantó del sofá y tropezó con una botella de cerveza que aún estaba en el suelo. Cuando llegó a la puerta y la abrió, se encontró con una señora vestida de negro. Al principio pensó que era una de esas personas que les gustaba hablar de religión en las mañanas, pero se sorprendió mucho cuando la señora le entregó un sobre en silencio. Aquella anciana lo miró directamente a los ojos con una sonrisa que evocaba la maldad más pura. Dejaba entrever aquellos dientes podridos. El hedor que despedía parecía provenir de una cloaca, mientras sostenía la mano de Arturo con tal fuerza que se vio forzado a soltarse. Aquel sobre irremediablemente cayó al suelo. Arturo lo tomó con curiosidad y lo examinó mientras levantaba la vista para buscar nuevamente a la señora. Pero se dio cuenta de que había desaparecido, mientras escuchaba una risa malvada proveniente de la nada que se desvanecía como el sol al anochecer. Intrigado, abrió el sobre con temor, temiendo lo peor, pero en su interior encontró varias hojas que por su caligrafía parecían haber sido escritas por una mujer.
La intriga era bastante y no podía esperar a leerla. Se volvió a sentar en el sofá y empezó a leer la carta que decía: Querido Arturo, las palabras fueron avispas y las calles como dunas, cuando aún te espero llegar. Cada minuto que pasa sin ti es una eternidad de vacío y melancolía. Siento como si mi corazón estuviera anhelando tu presencia, como si cada latido fuera un eco de tu nombre en mi mente. A veces me pregunto si tú también sientes lo mismo, si también te consume la soledad cuando no estamos juntos. Estarás pensando en mí ahora mismo como yo en ti. Te habrás dado cuenta de lo mucho que te necesito en mi vida. Arturo, mientras tenía aquella carta en sus manos, sintió que su corazón latía con una fuerza en su pecho. Mientras leía las palabras, notaba cómo se le erizaba la piel, cómo cada pelo de su cuerpo parecía estar de pie. No puede ser, pensó para sí mismo. ¿Quién podría haber escrito esto? Cualquier indicio de embriaguez parecía desvanecer tras el impacto de la carta. Se preguntó si quizás se trataba de alguna broma cruel, pero no podía creer que alguien hubiera tenido la maldad de hacerle algo así. Pero no había nada más que esas dulces y apasionadas palabras en aquellos papeles. Siguió leyendo la carta para saber de qué se trataba con mayor detalle. La continuación de la carta se leía: Aún recuerdo el sabor de tu piel y la forma en que sentí bajo mis dedos. Mis manos, que aún son de huesos, se aferran a ti como si no quisiera soltarte nunca. Tu vientre sabe a pan y yo me alimentaba de ti, de tu amor y de tus caricias. Pero ahora todo eso es un recuerdo lejano, una catedral que alguna vez fue hermosa, pero ahora está en ruinas. La catedral es tu cuerpo y yo no supe cuidarlo como se merecía. Eras verano y 1000 tormentas y yo te dejé solo en medio de la oscuridad. Ahora soy yo, el león que sonríe a las paredes que han vuelto a pintar del mismo color. Pero el color ya no es el mismo. Ahora todo parece gris y sin vida. Me doy cuenta de que te he perdido, de que he sido el causante de mi propia destrucción. Arturo sintió como una lágrima corría por su mejilla mientras leía la carta. No podía entender por qué estaba llorando. Nunca había tenido un amor apasionado que pudiera forjar la potencia de esas palabras. Pero a medida que seguía leyendo, se dio cuenta de que la carta lo describía perfectamente a él, su forma de reír, sus gustos, sus temores que nunca había contado a nadie. Todo estaba ahí plasmado. Pero lo más sorprendente era la descripción de una hermosa e intensa relación que en realidad nunca había tenido. Arturo no podía creerlo. ¿Cómo podía alguien conocerlo tan bien? Se sentía abrumado y al mismo tiempo emocionado. Nunca había imaginado tener algo así, una conexión tan profunda con otra persona. Pero al mismo tiempo, la tristeza lo invadió. Si esa carta era real, ¿por qué no estaba esa persona a su lado? ¿Por qué no había luchado por él? Arturo se sentía perdido, como si hubiera perdido algo importante en su vida sin siquiera saberlo. Siguió leyendo la carta, y aquellos momentos felices que en realidad nunca tuvo. Llegó entonces a otra sección de la carta, donde indicaba el inicio del fin de aquel que parecía tan maravilloso amor. Sé que esto te va a doler tanto como a mí, pero creo que debemos hablar de lo que fue nuestra relación. El fuego, que era a veces propio, la ceniza siempre ajena, que no parece, puede volver a encenderse. No quiero hacerte daño, pero necesito ser honesta contigo. Yo no siento esa pasión que nos unía, esa llama que ardía con fuerza. Ahora todo es rutina, monotonía, y sé que eso
no es lo que tú quieres, ni lo que yo quiero. Recuerdo cada detalle de nuestra última noche juntos, el tacto de tu piel, el sonido de tu risa, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Tal vez sea difícil de entender ahora, pero necesitamos seguir adelante y encontrar la felicidad que ya no podemos darnos mutuamente. Y aunque duela, es hora de dejarte y dejar que el tiempo haga su trabajo. Arturo sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras lágrimas brotaban de sus ojos sin control. Paró en seco la lectura de la carta y sintió la necesidad de llamar a su mejor amigo Luis. La angustia que sentía era insoportable. No quería estar solo mientras seguía leyendo esas palabras que le habían hecho revivir una relación que nunca existió. Luis llegó a la casa de Arturo en cuestión de minutos, con una mezcla de preocupación y confusión en su rostro. Tomó la carta entre sus manos y comenzó a leerla en silencio, mientras Arturo sollozaba sin cesar. Después de unos minutos, Luis dirigió su vista hacia la firma de la carta y su rostro se llenó de sorpresa y asombro. ¿Qué significa esto?, preguntó Luis, pero Arturo estaba tan afectado que no podía articular palabra. Luis entendió que su amigo necesitaba apoyo y comprensión, y decidió tomar la carta para seguir leyendo en su lugar. A medida que avanzaba en la lectura, Luis comenzó a comprender el alcance de lo que estaba sucediendo y su expresión se tornó cada vez más seria y preocupada. Arturo no podía soportar y se echó en el sofá con los ojos cerrados y los puños apretados. Luis se sentó a su lado y lo abrazó con fuerza, sintiendo la tristeza y el dolor que emanaba de su amigo. Arturo se aferró a él, como si su vida dependiera de ello, mientras las lágrimas seguían brotando de sus ojos. Luis sabía que no podía hacer desaparecer el dolor de Arturo, pero estaba ahí para apoyarlo en lo que necesitara, para escucharlo y sostenerlo en ese momento de profundo dolor. Arturo se sintió desconcertado y confundido cuando Luis le dijo que la carta estaba firmada por Sofía, una persona que él nunca había conocido. ¿Cómo podía alguien escribir una carta tan profunda y personal para él sin que él la reconociera? Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas, mientras Luis le ofrecía conocer a Sofía. Pero algo en su interior le decía que no era lo que esperaba. A pesar de todo, Arturo asistió con la cabeza y subió al auto de Luis, mientras trataba de ordenar sus pensamientos y emociones. El viaje fue silencioso, mientras Arturo seguía preguntándose quién era Sofía y cómo podía conocerlo también. ¿Habría alguien más en su vida que lo conociera de esa manera? Luis y Arturo llegaron al cementerio después de un largo trayecto en el auto. Arturo se sentía cada vez más nervioso a medida que se acercaba al lugar, pero no podía detenerse, y una vez ahí, caminaron en silencio por el camino del cemento, rodeados de lápidas y monumentos. El pasto estaba verde y bien cuidado, pero el ambiente era opresivo y pesado. Finalmente llegaron a una tumba que estaba decorada con flores frescas. Luis se detuvo frente a ella y comenzó a llorar. Arturo se acercó lentamente y vio que el nombre de la lápida era Sofía. Era la misma Sofía de la carta. Luis le dijo que era su hermana y que había fallecido hace varios años en un accidente de auto. Arturo se sentía abrumado y confundido. Luego, Luis pidió que terminara de leer la carta. Arturo temblaba de emoción y miedo mientras tomaba la carta con manos temblorosas. Sabía que algo importante iba a suceder.
pero no podía imaginar lo que era. Comenzó a leerla nuevamente, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Arturo se quedó paralizado y después de leer la última parte de la carta, no podía creer lo que estaba leyendo. Él había lastimado a Sofía, la había insultado. Él nunca recordaba haber actuado así. Su mente se llenó de preguntas sin respuestas, mientras su corazón se hundía en la tristeza. Luis se acercó a él con lágrimas en los ojos, sabiendo lo difícil que debía ser para su amigo. Le preguntó si estaba bien, pero Arturo no podía hablar. Luis tomó la carta de sus manos y la leyó en silencio, también sorprendido por lo que estaba leyendo. La tristeza se apoderó de ellos mientras se paraban frente a la tumba de Sofía. Arturo se sintió lleno de culpa y arrepentimiento. ¿Cómo podía haber sido tan cruel con alguien que amaba? Luis lo abrazó intentando consolarlo, pero la tristeza era demasiado fuerte. Arturo y Luis se quedaron en shock al leer la última parte de la carta de Sofía. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Solo se escuchaban los sollozos de Luis. Arturo no podía contener las lágrimas. Su corazón se sentía destrozado. La confesión de Sofía era demasiado dolorosa de aceptar. Luis tomó la carta de las manos de Arturo, miró hacia el cielo y cerró los ojos como si estuviera buscando una respuesta divina. Después, con una voz temblorosa y rota, dijo que la carta fue entregada por una bruja. Pero algo salió mal, y eso le costó la vida a Sofía. Arturo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que su amada haya recurrido a una bruja? La tristeza y el arrepentimiento lo invadieron por completo. Sabía que era su culpa lo que había sucedido, que sus acciones habían llevado a Sofía a tomar esa decisión desesperada. Arturo se arrodilló frente a la tumba de Sofía, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. Dice con tristeza: en un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito, pero solo encuentro un mundo gris y sin sentido sin ti. Suspira profundamente y continúa: ya somos más viejos y sinceros, ¿y eso qué más da? Si miramos la laguna, como llaman a la eternidad de la ausencia, solo podemos encontrar una inmensa tristeza. Me quedo aquí, en tu última morada, para decirte adiós y pedirte perdón por no haber sido el hombre que merecías. Arturo se quedó en silencio, sumido en su dolor y arrepentimiento. Luis se acerca y le pone una mano en el hombro, un gesto de apoyo y consuelo en medio de la tristeza. Juntos se quedaron ahí, recordando a Sofía y lamentando su pérdida. Arturo se siente abrumado por la culpa mientras está de pie frente a la tumba de Sofía. Se pregunta qué hubiera pasado si hubiera sido una mejor persona para ella, si hubiera actuado de manera diferente en su relación. Pero en el fondo sabe que las palabras de la carta son ciertas, que él lastimó a Sofía y que fue un mal compañero para ella. Ahora ella ya no está aquí y no hay forma de enmendar lo que hizo. Luis se acerca y pone una mano en su hombro, intentando consolarlo. Arturo se da cuenta de que no debe deshacer los deseos de Sofía. Ella quería olvidarlo y seguir adelante. Si estuviera viva en ese momento, él sería la persona que ella querría olvidar. La tristeza lo invade, pero sabe que no debe hacer nada para cambiar el pasado. Podría mover cielo, mar y tierra para encontrar a aquella bruja y hacer que volviera. Pero todo sería peor. Arturo se queda unos instantes en silencio frente a la tumba de Sofía. Su mente se llena de recuerdos y remordimientos, con lágrimas en los ojos. Comienza a hablar con voz quebrada. No sé distinguir
entre besos y raíces, Sofía. Me perdí en mi propio egoísmo y no supe valorarte cuando debía. Ahora entiendo lo que perdí, pero ya es demasiado tarde para arrepentirme. Luego de unos segundos de silencio, continúa hablando. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Pero nunca podré olvidarte realmente, Sofía. Siempre te llevaré en mi corazón con una lección aprendida y una historia trágica que nunca podré borrar de mi mente. Arturo se queda unos instantes en silencio. Sus lágrimas caen sobre el pasto. Mira nuevamente su brazo. Las marcas que hizo aquella bruja aún son visibles y siente como si la quemara e intentara arrastrarlo a las llamas eternas del infierno. Sin embargo, el dolor de su alma es mucho más grande y hace que simplemente lo ignore. Finalmente, termina su despedida con una última frase. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Y yo, con mis acciones egoístas, fui la chispa que hizo arder nuestra relación y terminó en tragedia. Lo siento mucho, Sofía. Ahora, descansa en paz. Su carne estaba pegada a su piel, las cuencas de sus ojos hundidas, y en su boca la oscuridad se veía. Ella me advirtió que si lo volvía a hacer, esta vez yo moriría. La bruja de las mariposas, escrita por Casamitos. El sendero que conduce al santuario de las mariposas en Temascaltepec es una ruta siniestra que se adentra en un mundo oscuro y perturbador. El camino se desarrolla como una serpiente en la espesura del bosque, envuelto en una atmósfera opresiva que parece sofocar al viajero. Cada paso hacia adelante es un paso hacia lo desconocido, hacia una tierra oscura y desconcertante, donde los árboles retorcidos y las plantas espinosas parecen querer atacar al visitante. La bruma densa y pesada se cierra sobre el camino, reduciendo la visibilidad y creando un ambiente claustrofóbico. De pronto, el sendero se abre en un claro, y allí, como un templo suspendido en el aire, se alza el santuario de las mariposas. El espectáculo es impresionante. Miles de mariposas revolotean en torno a las copas de los árboles, en un baile que parece ser la música de la naturaleza. La guía que acompaña al grupo les explica sobre la migración de las mariposas y menciona que el santuario es un lugar sagrado, un remanso de paz, donde la vida se expresa en su máxima plenitud. Andrea notó algo extraño a lo lejos. Podía escuchar el sonido de algo que se movía. Era como un animal acechando en la oscuridad, y en ocasiones veía destellos de luz en la distancia, como si unas bolas de fuego estuvieran flotando en el aire. La guía les explicó que esas bolas de fuego eran señales de que las brujas estaban protegiendo el santuario, que las mariposas eran sagradas y debían ser respetadas. Les dijo que nunca había que tocarlas ni llevárselas, pues eso traería la maldición de las brujas sobre ellos. Andrea estuvo a punto de reírse. Era imposible creer esas tonterías, muy al contrario de sus compañeros, porque se estremecieron al escuchar esas palabras. Pero la guía los alentó a continuar, asegurando que si seguían las reglas, estarían a salvo. Aquellos jóvenes se prometieron a sí mismos que respetarían las reglas de la guía, que no tocarían a las mariposas ni las llevarían consigo. Pero algo en el ambiente parecía decirles que no sería fácil cumplir esa promesa. Las brujas estaban ahí, en algún lugar, vigilando y esperando a
que alguien rompiera las reglas. Andrea, de forma retadora, parecía estar escuchando con atención, pero en su mente ya estaba maquinando un plan para obtener un recuerdo, y cuando la guía se distrajo por un momento, aprovechó la oportunidad y con movimientos ágiles y sigilosos se acercó a una hermosa mariposa muerta en el suelo. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando y con manos temblorosas la tomó rápidamente sin titubear. La mariposa parecía haber perdido su colorido en la muerte, pero aún así era un cadáver impresionante. La sostuvo con delicadeza en su mano, admiró su belleza y la suave textura de sus alas, y luego, sin pensar en las consecuencias, la guardó en su bolsa. La bolsa pareció absorber la mariposa muerta, como si fuera un tesoro valioso que había estado esperando por ella. Rápidamente la cerró, intentando ocultar su acto de desobediencia. Pero una sensación extraña se apoderó de ella, como si algo se hubiera desatado en su interior. Pero algo se movió en su interior al guardarla, un sentimiento de culpa, como si hubiera cometido un grave error. La guía observó a Andrea, la vio algo cansada y le preguntó que si se sentía bien. Ella contestó que solo se sentía algo deshidratada. La guía le dio algo de beber y siguieron su camino. Andrea regresó a su hogar con la mariposa muerta, pero algo extraño comenzó a suceder. Mientras estaba sentada en su sala, le pareció notar que la mariposa aleteaba dentro de su bolso. Pensó que era su imaginación y trató de ignorarlo, pero esa extraña sensación la acompañó durante toda la noche. La situación empeoró hasta límites inimaginables, cuando durante las interminables y tortuosas noches comenzó a tener pesadillas que desgarraban sus entrañas y helaban su sangre. En sus sueños, la mariposa muerta se arrastraba desde el abismo de lo desconocido, como un espectro perturbador y macabro, volando a su alrededor, agitando sus alas descompuestas y putrefactas con una fuerza sobrenatural. En medio de la oscuridad, la mariposa susurraba su nombre con una voz muy siniestra, como si quisiera arrastrarla a un mundo de terror y desesperación. Andrea despertaba sudando frío y temblando, incapaz de apartar de su mente la pesadilla que la acosaba cada vez que cerraba los ojos. Las débiles y quebradas alas, en un estado de descomposición avanzada, producían un sonido repulsivo, como si cientos de gusanos se arrastraran sobre un montón de carne descompuesta. La mariposa parecía alimentarse de su terror, creciendo en un tamaño hasta convertirse en una monstruosidad alada, cada vez más amenazante y repugnante. A medida que la espantosa criatura se acercaba, susurraba su nombre en la oscuridad, como si se saliera de las profundidades del mismísimo infierno. El sonido era tan penetrante y escalofriante que sentía como si su alma fuera a ser arrancada de su cuerpo en cualquier momento. Despertaba sudando frío, con el corazón a punto de estallar y temblando, como si fuera víctima de una fiebre demoníaca, incapaz de comprender qué estaba sucediendo en su vida. Su mente y su cuerpo se debilitaban cada vez más, agotados por el tormento nocturno y la constante sensación de terror que la acompañaba. Las paredes de su habitación parecían cerrarse sobre ella, convirtiéndose en un calabozo de sufrimiento y desesperación, donde la mariposa muerta acechaba en las sombras, siempre presente, siempre observando. La paranoia comenzó a apoderarse de ella, creyendo que la criatura no solo la perseguía en sus sueños, sino también en la realidad, esperando el momento perfecto para devorar su cordura y arrastrarla a la locura.
La línea entre lo real y lo imaginario se volvía cada vez más difusa y el miedo la consumía por completo, convirtiéndola en una cáscara vacía de lo que alguna vez fue. La mariposa muerta se había convertido en su verdugo, un monstruo que la perseguía sin piedad, desgarrando su mente y su alma hasta que no quedara más que una desolación absoluta. La vida de Andrea se había convertido en un torbellino de locura y la obsesión ya no podía distinguir la realidad de sus fantasías y la mariposa muerta había tomado el control de su mente y mientras el mundo seguía girando a su alrededor, se sumergió cada vez más en su propia locura, incapaz de escapar del poder oscuro y misterioso de la mariposa muerta. Harta de la situación, decidió confrontar la verdad. Decidió buscar la mariposa guardada en su bolsillo y se dio cuenta de que ésta ya no estaba ahí. Al ver que había perdido la mariposa, la dejó devastada y llena de temor. Sabía que la maldición estaba tomando control total de su vida y no había forma de escapar de ella. En medio de su locura, rogó por una pista que pudiera salvarla. Abrió nuevamente su cartera y allí encontró aquella mariposa muerta, como si nunca hubiera desaparecido. Quizás, en un breve momento de cordura en medio del océano de la incertidumbre, la joven se aferró a la única señal de esperanza que había encontrado en medio de su tormento y regresó al santuario. Miles de pensamientos tenebrosos recorrían su perturbada mente, preguntándose si lo que había visto era real o solo producto de su imaginación. Pero aquella mariposa seguía ahí, como testigo de su atroz crimen. Al llegar a aquel santuario, lo que encontró allí fue una pesadilla aún peor de lo que había dejado atrás. La guía yacía inerte en el suelo, su cuerpo desgarrado y su rostro retorcido en una expresión de terror muy macabro. Cuencas vacías donde antes había ojos parecían haber sido devorados por sanguinarias criaturas. Las mariposas, que antes habían sido belleza inigualable, se habían transformado en aberraciones repugnantes y despiadadas. Sus alas, una vez de vivos colores, ahora eran negras como el carbón y goteaban un líquido viscoso y todo podrido. Aleteaban frenéticamente emitiendo un zumbido ensordecedor que resonaba como el lamento de 1000 almas condenadas. Estas parecían haber enloquecido, poseídos por una violencia incontrolable, y se arrojaban sobre el cadáver de la guía en un frenesí de mutilación y destrucción. Su sangre se mezclaba con el polvo oscuro y pegajoso que emanaban las criaturas, creando un espectáculo grotesco y nauseabundo. Andrea corría y corría, los pulmones en llamas y los músculos al límite de sus fuerzas. Pero las mariposas la perseguían sin tregua, como si fueran emisarias de un destino que tendría que llegar tarde o temprano. Se adentró en el bosque, tratando desesperadamente de perderlas entre la maleza y los árboles que estaban retorcidos a su alrededor. Pero era como si las monstruosas criaturas supieran exactamente dónde estaba en todo momento, guiadas por un oscuro y siniestro designio. Al mirar hacia atrás, vio cómo las mariposas se multiplicaban a su alrededor, brotando de las sombras como un enjambre infernal. Se enredaban en sus cabellos y ropas, cubriendo su piel con el polvo oscuro y pegajoso que las envolvía. El contacto con aquel polvo quemaba y desgarraba su carne, haciendo que gritara de dolor y horror. Cada vez se desesperaba más y se sentía desorientada. Tropezó y cayó al suelo, sintiendo cómo las garras afiladas de las mariposas rasgaban su piel y mordían sus entrañas. El zumbido ensordecedor se intensificó, llenándola de una locura indescriptible y un terror abrumador.
La joven luchaba por respirar, pero el aire parecía faltarle. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si fuera a explotar en cualquier momento. Sabía que no iba a sobrevivir, que estaba condenada a vagar por siempre en aquel santuario maldito, perseguida por las mariposas monstruosas. Logró identificar el lugar donde había robado aquella mariposa muerta. Arrepentida por sus actos, decide ponerla en el sitio con respeto. Pero es demasiado tarde. Algo empieza a suceder en su cuerpo. Siente el dolor agudo e insoportable de su transformación. Su cuerpo se retuerce y se estira en una agonía sin nombre mientras su piel se rompe en pedazos, dejando al descubierto carne viva y sangre. Ella grita desesperada, pero sus alaridos se pierden en la inmensidad de la noche y no hay nada que pueda hacer para detener el proceso. Sus extremidades se acortan y se deforman, convirtiéndose en unas horribles patas, mientras sus alas comienzan a emerger, desgarrando su espalda con una violencia indescriptible. La sensación es insoportable, un tormento interminable que la desgarra por dentro y por fuera, pero no hay forma de escapar. Finalmente, su transformación está completa y emerge como una mariposa horrorosa, grotesca y desfigurada, una aberración de lo que alguna vez fue. Su reflejo en un charco de agua la llena de terror y repulsión. Era una criatura que ningún ser humano podría reconocer como su igual. Andrea se daba cuenta de que su humanidad había desaparecido por completo y que nunca volverá a ser quien solía ser. Las mariposas ahora son sus compañeras. Se burlan y se ríen de ella, como si hubieran estado esperando por este momento durante mucho tiempo, disfrutando de su sufrimiento y su perdición. Andrea siente un profundo vacío en su interior, sabiendo que nunca volverá a sentir la calidez del sol en su piel, el aroma de las flores o el sabor de la comida. Todos los placeres y alegrías que alguna vez conoció se habían desvanecido, dejándola atrapada en una existencia de dolor y desesperación. Ahora, como una mariposa monstruosa, estaba atrapada en un mundo oscuro y aterrador, sin esperanzas ni salida. Sabía que su destino es vagar por siempre en la oscuridad, una criatura extraña y temible, a merced de las fuerzas misteriosas que la transformaron en lo que es ahora. Ella suspira con tristeza, deseando haber tomado una decisión diferente y haber escuchado las advertencias de la guía y no haber tocado nunca a esa maldita mariposa. Pero ya es demasiado tarde. Ahora es una de ellas. Transformada en una mariposa, vuela desesperada por el bosque, buscando respuestas a su terrible destino. De repente, se detiene en seco al darse cuenta de que las otras mariposas también fueron humanas. Son personas como ella lo fue alguna vez y que seguramente también rompieron las reglas sagradas del bosque y sus almas fueron atadas y atormentadas como la de ella. Entre las sombras del bosque aparece la guía, la cual se presenta como una bruja. Andrea se pregunta cómo pudo estar muerta y viva al mismo tiempo. Pero la bruja, con semblante sereno, le revela que era una artimaña para obtener más almas para el bosque y que se mantenga poblado de aquellas hermosas mariposas. La bruja toma una vara del suelo y comienza a recitar un conjuro. Las mariposas grotescas se transforman de nuevo en su forma original y hermosa. Ahora siente la tristeza de haber perdido su humanidad, pero al mismo tiempo se siente aliviada al saber que estaría acompañada de personas como ella, quizás por toda la eternidad. Mirando lo que iba a ser su nuevo hogar, se transforma de nuevo en una mariposa y vuela hacia la luz del sol.
Su vuelo es suave y elegante, y por un momento siente la felicidad de que alguna vez sintió como humana, pero sabe que nunca podrá volver a hacerlo. Las palabras de la bruja se quedan grabadas en su mente. El ciclo está completo. Andrea comprende que su destino está sellado para siempre, y aunque lamenta la pérdida de haber sido humana, sabe que ha encontrado un nuevo hogar en el bosque con sus compañeras. Y así, entre la belleza y la tristeza, vuela hacia su nueva vida, llevando consigo la maldición que la transformó en una criatura del bosque. Voces. Unas voces muy a lo lejos se escuchan, diciendo: Andrea, Andrea, Andrea. De repente escucha: aquí está, ya la encontré. Ella abre los ojos y con una mirada borrosa ve a uno de sus compañeros, mientras todos llegan hasta el lugar donde se encontraba. La guía le dice: ¿estás bien? Ella contesta: me siento muy mareada y la boca me sabe amarga. Entre varios la levantaron y se la llevaron hasta una enfermería, donde la atendieron. Le dijeron que estaba bien, pero que solo tomara agua. Al reponerse, después de algunas horas, sus compañeros preparan todo para el regreso. Y al quedarse sola, la guía se le acerca y se arrodilla ante ella. Le toca sus rodillas con sus manos y le pregunta: ¿te sientes mejor? Ella contestó: sí, pero cuando estaba inconsciente tuve muchas pesadillas. De pronto, la guía le aprieta sus piernas con mucha fuerza. Andrea voltea y ve cómo las manos son grotescas y huesudas y alargadas. Voltea a ver su rostro y es algo muy deforme. Su carne parece estar pegada al hueso, sus ojos hundidos, y dentro de su boca solo hay oscuridad. Mientras le dice: esto solo fue una advertencia. La próxima vez que rompas las reglas en este santuario, te quedarás por siempre. Ahora vete con tus amigos y aprende a respetar la naturaleza. Andrea corrió y salió del lugar. Subió al auto donde viajaba. No le contó a nadie, sabiendo que no le iban a creer. Con su cabeza pegada a su ventana, de nuevo vio a la guía. Ella le decía adiós. Se veía joven, pero antes de dejar de verla, vio aquella sonrisa macabra, sabiendo que las brujas existen, que están allí en cualquier parte, algunas veces cuidando y otras veces haciendo el mal. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Les mando bendiciones a todas y todos, a los que pertenecen o no pertenecen a la comunidad más chingona que existe. Tu amigo Arlo te desea buena suerte y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.